Secundaria tercer grado. Matemáticas. Rango. Tercer grado de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Leslie Mendívil y es un gusto estar con ustedes. Conmigo está la maestra Verónica Rosains, quien dirige la sesión. Gracias, Leslie. Es un gusto trabajar con ustedes en la asignatura de Matemáticas 3. El aprendizaje esperado de la sesión de hoy es calcular y explicar el significado del rango y la desviación media. Lo anterior lleva como propósito dar sentido y significado al rango de un conjunto de cantidades. Alumnas y alumnos, tengan a la mano cuaderno, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, prepare sus hojas Ledger, punzón y regleta. De este modo, con los materiales a su alcance, comienza la sesión. Leslie, te propongo que se realice el juego que lleva por nombre Rango Dados, que consiste en lanzar un par de dados y ver quién obtiene el mejor rango posible. ¿Rango dados? Nunca lo había escuchado. La razón es porque jugaremos por primera vez en la historia de las matemáticas. ¡Ah! Con que un juego para aplicar las matemáticas. Suena divertido, pero todavía no sé a qué se refiere cuando dice el menor rango posible. Eso es lo que se va a trabajar en la sesión. Las reglas son: al finalizar cada situación, se lanzan los dados y se anota el resultado. Al término de la sesión con lo aprendido, se analizan los resultados para conocer quién tiene el menor rango posible. Me queda claro. ¿Puedo hacer el primer tiro? Claro que sí. Aquí tengo los dados. Hago mi primer lanzamiento. Y obtuve 5. Ahora me toca a mí. Lanzo y cayó 6. De este modo, los resultados se registran en la tabla del juego Rango Dados. Ya se tiene el primer lanzamiento. Continuemos con la sesión. En diversas ocasiones, cuando se hace un estudio, se utilizan las medidas de tendencia central. Sin embargo, en otras ocasiones, la distancia entre los valores o la separación que existe entre ellos puede ser información necesaria para entender el comportamiento de los datos, por lo que se requieren otras herramientas matemáticas para que el estudio sea lo más preciso. Esas medidas son las medidas de dispersión. Entonces, ¿la media aritmética, moda y mediana no son suficientes para analizar un conjunto de datos? La media aritmética, moda y mediana describen una característica sobre el conjunto de datos, pero no todo. Las medidas de dispersión describen otras características. Analicemos diversas situaciones e identificaremos las medidas de dispersión que corresponden a las siguientes definiciones. 1. Es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, indicando la amplitud del intervalo. 2. Es el promedio de las desviaciones de cada dato con respecto a la media. Alumnas y alumnos, estén atentos para encontrar las medidas de dispersión correctas. Armando y Rafael lanzan dardos sobre una ruleta dividida en 3 secciones, numeradas 7, 8 y 9. Al finalizar, obtuvieron distintos puntajes. Determinen la media aritmética de cada puntaje sumando todos los puntos y dividiéndolos entre el número total de dardos lanzados. En este caso, fueron 8 dardos. En la tabla se observan los puntajes de Armando. Al realizar la suma 8 más 8 más 9 más 7 más 8 más 7 más 8 más 9 y dividirla entre 8 es igual a 64 entre 8. Así la media o promedio es de 8. Para el caso de Rafael,
la suma es 9 más 8 más 7 más 7 más 8 más 9 más 7 más 9 entre 8, igual a 64 entre 8. La media es de 8. Con la media aritmética se determina que Armando y Rafael obtuvieron el mismo promedio de puntos. Así es. Y para determinar quién logró un mejor desempeño, es necesario obtener las medidas de dispersión, el rango y la desviación media. Para analizar los resultados, se determina el rango o recorrido, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos en una distribución estadística, e indica la amplitud del conjunto de datos. Con lo anterior, ya se sabe cuál es la medida de dispersión de la primera definición. Para saber el rango de los datos, se debe de obtener la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Esto se representa como rango es igual a valor máximo menos el valor mínimo. El rango del puntaje obtenido por Armando es 9 menos 7 igual a 2. Y para Rafael es 9 menos 7 igual a 2. Así, la amplitud o recorrido en los puntajes de ambos es igual a 2. Y para determinar quién logró un mejor desempeño, se calcula la desviación media en ambos puntajes. ¡Qué interesante situación, maestra! Tanto la media como el rango son iguales para el juego de dardos de Armando y Rafael. Sigo sosteniendo que ambos lograron un desempeño a la par, es decir, que hubo un empate. Pero considera que aún falta obtener una medida de dispersión para determinar quién logró un mejor desempeño. Para determinar la dispersión o separación de los datos con respecto a la media de un conjunto de datos, se necesita de la desviación media, que es el promedio de la diferencia absoluta de cada dato con la media del conjunto. Para calcular la desviación media, primero se obtiene el promedio del conjunto de datos. Después, se calcula el valor absoluto de la diferencia de cada dato con relación al promedio. Y se suman los valores para dividirlos entre el número total de datos. De acuerdo, maestra. Ya se tiene la definición de la segunda medida de dispersión, la desviación media. Alumnas y alumnos, observen las gráficas de los puntajes para contestar algunas preguntas y obtener la desviación media. En la gráfica de frecuencia, para el caso de Armando, están representados los datos de la tabla. Calculen la desviación media, sumando los valores absolutos de la diferencia de cada dato y la media, entre el número de datos, que en este caso son 8. Es igual a 4 entre 8, siendo así que la desviación media es de 0.5. Del mismo modo, se calcula la desviación media de los puntajes de Rafael. Se obtiene con la suma de los valores absolutos de la diferencia de cada dato y la media entre el número de datos, que en este caso es 8. Es igual a 6 entre 8, igual a 0.75 de desviación media. La desviación media de los puntajes de Armando es de 0.5 y para los puntajes de Rafael es de 0.75. Pero maestra, ¿qué significan estos valores? Los valores indican qué tan dispersos están los puntajes de la media aritmética. Si observan de nueva cuenta las gráficas, se determina quién logró un mejor desempeño utilizando el valor de la desviación media. En la gráfica está marcada con verde la media aritmética igual a 8. Observen que en el caso de los puntajes de Rafael, la mayor parte de los valores no coinciden con la media, sino con los valores adyacentes, que en este caso están dentro del rango de 2. Además, su desviación media es alta, con 0.75, aunque tenga un rango de 2. Caso contrario, se observa en la gráfica de los puntajes de Armando, que la mayoría de los datos coinciden con la media. Además, su desviación media de 0.50 es baja con respecto a la de Rafael, lo cual indica que sus datos no están tan dispersos o separados de la media y coinciden con el rango de 2. Lo anterior responde a la pregunta,
¿quién logró el mejor desempeño? Y la respuesta es Armando. Buen trabajo. En conclusión, si se analizan las medidas de tendencia central y de dispersión, como el rango y la desviación media, se pueden determinar quién sostuvo mejor desempeño durante el juego. En este caso fue Armando, porque la desviación de los datos con respecto a la media fue menor a la de Rafael dentro del rango determinado. Correcto. Y a continuación, con el apoyo de un audiovisual, se precisa la relación entre el rango y la posible dispersión de un conjunto de datos. El rango es una medida de dispersión. Pero, ¿qué son las medidas de dispersión? Son las medidas estadísticas que nos informan qué tanto se aleja un conjunto de datos respecto de la media aritmética. Analicemos el significado del rango. El rango es la medida de dispersión más sencilla de calcular, pues se obtiene al encontrar la diferencia entre el valor del dato más grande y el valor del dato más pequeño. Observemos el siguiente ejemplo. En un grupo de baile, las edades de cada asistente son 18, 13, 25, 12, 13 y 19 años. ¿Cuál es el rango de las edades de este conjunto? En nuestro ejemplo, el rango es igual a 25 menos 12. De modo que el rango es igual a 13 años. En el audiovisual se mencionó que el rango indica la amplitud del conjunto de datos, es decir, la diferencia entre el dato máximo menos el dato mínimo. Bien dices, porque de este modo se tiene un panorama de qué tan dispersos se encuentran los datos, indicando el límite máximo y el límite mínimo. ¿Y sabes de qué es hora? De lanzar nuevamente los dados. Sí, es mi turno. Allá van los dados. Y obtuve 8. Ahora es mi turno. Los sumo y son 12. Se anotan en la tabla para retomar los lanzamientos al final. Por el momento, se analiza la siguiente encuesta para determinar la desviación media, así como el rango para realizar su análisis. Comparen cuál de las dos listas tiene menor rango y si coincide con la que tiene menor desviación media, se puede argumentar esa relación. En las siguientes listas se registraron los resultados de una encuesta realizada a estudiantes de telesecundaria para conocer el tipo de música de su preferencia. A mí me gusta el rock, pero yo no participé en la encuesta. Como se observa en la tabla de la encuesta, aparecen los géneros musicales y si el estudiante que contestó es hombre o mujer. Entonces, primero se calcula el promedio de hombres y de mujeres para determinar la desviación media, así como el rango. El promedio de los hombres es de 1.55 y el de las mujeres es de 1.77. Para obtener el rango, se calcula la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Para los hombres, el valor máximo es 4, menos el valor mínimo de 0 da un rango de 4. Para las mujeres, el valor máximo es 4, menos el valor mínimo de 1 da un rango de 3. Por lo tanto, los datos que se registraron con un menor rango fueron los de las mujeres. La desviación media de los datos de los hombres es de 1.06 y para las mujeres 0.86. Maestra, ¿qué indica que las mujeres tengan menor desviación media y menor rango que los hombres? Para conocer la respuesta, el caso se puede analizar de manera gráfica. Los resultados indican que las mujeres eligieron la mayoría de los géneros musicales de la encuesta. Por lo tanto, los datos se encuentran cercanos al rango y la mayoría de ellos están cerca de la media. Como se puede observar en el gráfico, la media aritmética de los datos de los hombres se encuentra más cerca del límite inferior del rango que la media aritmética de las mujeres.
Lo que refiere es que la mayoría de los datos de las mujeres están más cerca de la media utilizando la desviación media de 0.91 a 2.63 y en el caso de los hombres de 0.49 a 2.61. Por último, el rango de 4, al ser mayor en los hombres, hace que los datos se encuentren más dispersos que en el rango de las mujeres, que en este caso es de 3. ¡Qué interesante! El análisis refiere que si solo nos quedamos con los datos de las medidas de tendencia central, se obtiene un análisis limitado de lo que ocurre en un conjunto de datos. Así es. Y se complementan con las medidas de dispersión como el rango y la desviación media en un análisis completo de situaciones cotidianas. Leslie, ha llegado el momento que esperabas. Lanzar de nueva cuenta los dados para jugar rango dados. Gana quien tenga el menor rango de los datos de los lanzamientos realizados. ¡A lanzar! Tengo un total de 9. Mi turno. Y la suma es 9. Los anotamos por el momento. A continuación, se ve la relación entre las medidas de dispersión del rango y la desviación media. En la gráfica se muestra la producción de petróleo en 4 regiones del país, medido en millones de barriles, que representan la producción nacional por año. Observen que la región del país con mayor aporte de cantidad de petróleo es la región marina noreste y la de menor aportación es la región norte. Con base en los datos de la gráfica, se obtuvieron las medidas estadísticas para su análisis. En la tabla se registra el cálculo del promedio de millones de barriles de cada región, que para fines prácticos son: para la Marina Noreste es de 1.92, Marina Suroeste es de 0.53, Sur 0.48 y Norte 0.13. De igual modo, se registra la desviación media y rango de cada zona. Marina Noreste, desviación media 0.36, rango 1. Marina Suroeste, 0.105 y rango 0.3. Sur, 0.068 y rango 0.2. Y Norte, 0.04 y rango 0.1. Las medidas de dispersión aportan otra información que nos dan las medidas de tendencia central. Entonces, a partir de la información dada, ¿cuál es el comportamiento de las medidas de dispersión identificadas? Se sabe que a mayor rango existe mayor desviación media y que a menor rango, menor desviación media. ¿Cómo es la dispersión de los datos obtenidos en la gráfica? Existe mayor rango y desviación media en la Marina Noroeste debido a que en las últimas barras la producción bajó considerablemente. Por lo tanto, los datos tienen mayor dispersión con respecto a la media y el rango es mayor que en las demás regiones. Buen trabajo, Leslie. Se demuestra así que aun cuando su producción es menor en comparación con las demás regiones, la región norte no tiene mucha dispersión entre sus datos. Por lo tanto, su desviación media y rango se encuentra muy cerca de la media, es decir, ha mantenido estable su producción. Por otro lado, en el deporte, el rango se utiliza para analizar el desempeño de los deportistas a través del tiempo. Por ejemplo, en la prueba de 100 metros planos en atletismo. Me encanta ver esa prueba, es muy rápida y los ganadores en muchas ocasiones logran la medalla de oro por centésimas de segundo. Analicen la siguiente tabla con los resultados de esta prueba. En la tabla se observan los récords de la prueba de 100 metros planos de atletismo a partir de 1968, año en que se comenzó a registrar el cronometraje electrónico oficialmente. La prueba se mide en segundos y centésimas de segundo. Cabe destacar
que la prueba la gana quien corre más rápido, es decir, quien obtenga el menor registro de tiempo. Pero ¿cómo se obtiene el rango de los récords descritos? Primero, se localiza el valor máximo y el valor mínimo, así como su diferencia o rango. El valor máximo es 9.95 y el mínimo 9.58. El rango es 9.95 menos 9.58 igual a 0.37. Entonces, si ya se conoce el rango, ¿a qué conclusión se llega? Que el rango en poco más de 40 años es de 0.37 centésimas de segundo. Se da por sentado que es una prueba muy complicada y que requiere mucho entrenamiento para poder romper un récord. Verdaderas hazañas deportivas. El rango se permite, como se comprobó, el análisis del rendimiento de los atletas a lo largo de los años, al visualizar la amplitud mínima de los récords. Esta amplitud permite planear el trabajo de atletas de alto rendimiento. Interesante, ¿verdad? Interesante e importante el conocer los datos de dispersión como el rango para lograr una toma de decisión informada. Maestra, terminemos el juego. Propongo lanzar por última vez los dados. Buena idea, a lanzar se ha dicho. Obtuve 7. Y en mi último turno obtuve 4. Se verifica el registro para calcular el rango y así saber quién ganó. En el registro aparecen mis lanzamientos. En el primero obtuve 6, en el segundo 12, en el tercero 9 y por último 7. En mi caso, primero obtuve 5, en el segundo tiro 8, en el tercero 9 y por último 4. Pero no puedo visualizar aún quién ganó. Alumnas y alumnos, en la regla del juego se sabe que gana la persona con menor rango. Maestra, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces sería 9 menos 4 igual a 5. El rango de mis resultados es 5. En mis lanzamientos es 12 menos 6 con un rango igual a 6. Por lo tanto, el primer juego de la historia de rango dado, la ganadora es Leslie. Muchas felicidades. Gracias, maestra. Me gustó inaugurar con usted el juego. Además, tuve más oportunidad de participar en el desarrollo de este tema. Así es. Y estoy segura de que seguimos aprendiendo y jugando con las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Para resolver dudas o profundizar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Listo, finalizamos. Soy la maestra Verónica Rosáez y fue un gusto trabajar con ustedes. Soy Leslie y también fue un gusto aprender juntos. Hasta la próxima. Nos vemos. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.